Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo a todos y todas. Buenos días para la gente de América Latina, como hemos comentado anteriormente. Vamos a continuar con esta segunda parte del seminario. Esperamos que sea tan interesante como nos está pareciendo a nosotros contar con estos especialistas a nivel de México, pero también consideramos grandes especialistas como referencias mundiales, ¿no? De lo que están haciendo. Y para nosotros una entidad como Agracón, contar con especialistas que están en la otra punta del mundo, al ser una entidad, una asociación humilde, es todo un honor y poder generar esa divulgación nos enorgullece como asociación, pero también tenemos esa responsabilidad de generar el máximo divulgación continua. Los que vais a disfrutar de este seminario o lo vais a sufrir, espero que os sea de utilidad, pero la clave de que se grabe, por eso buscamos esa grabación, es que no se quede solo ahí, sino que tenga mayor divulgación y lo puedan poder visualizar posteriormente asesores, científicos, productores de cualquier zona del mundo. Si está por ahí Paul, podéis ir encendiendo el micro y la cámara. Mientras tanto, voy a presentaros al siguiente ponente, que él es Paul García Meza, que es coordinador técnico de proyectos del CIMIT. Ya lo tenemos por ahí. Él nos va a hablar de la agricultura de conservación en su zona de trabajo, en el Bajío mexicano, hablando de los antecedentes, qué están consiguiendo y qué retos tienen por delante, ¿no? Paul es diplomado en manejo agroecológico de plagas, también tiene el certificado técnico del curso de agricultura sustentable generado por el CIMIT. Como os nombraba, es coordinador técnico de proyectos en esa red de transferencia que ha comentado antes Simón, de investigación y transferencia de tecnologías agrícolas para el CIMIT en esa zona del Bajío mexicano, y trabaja en diseñar, coordinar y ejecutar estrategias de escalamiento de los manejos de agricultura sustentable, de agricultura de conservación en sistemas extensivos. Además de ello, también es consultor especialista para la empresa North Shore AgroScience en el Bajío mexicano. Nada más. Después de esta breve presentación, cuando quieras puedes compartir la pantalla, la presentación, Paul. Muy buenos días y es un placer tenerte aquí con todos nosotros. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Antes que nada, es para mí un orgullo, un honor poder participar y compartir algo de lo que hemos logrado en esta zona del mundo. Este, Creo que es muy generosa la presentación que hace Carlos. Mi trabajo o el trabajo que hago es trabajar para los agricultores de Bajío Mexicano y ahora también a otras regiones de México, promoviendo prácticas que nos ayuden a mejorar cada vez más la productividad y con ello pues todos los impactos secundarios que hay para mejorar nuestra sociedad. Les presento rápidamente. Este es Guanajuato. Este es el estado que representa muy claramente las condiciones generales del Bajío mexicano. Guanajuato es uno de los principales productores de maíz y trigo, cebada y sorgo, y esas zonas que están más sombreadas o un poquito más sombreadas son 10 municipios, que en esos 10 municipios se produce casi la mitad de granos de todo el estado. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que son características de agricultura intensiva, agricultura comercial, que traen consigo pues muchos retos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las problemáticas que hemos identificado en nuestra región? Pues van desde las problemáticas agronómicas. Tenemos plagas y enfermedades, por ejemplo, acá Tetranicus, del género Tetranicus, que es una arañita conocida acá como arañita roja, arañita cristalina, enfermedades de raíz y malezas como Fusarium o el complejo en el que participa Fusarium, Phalaris como alpiste, que es una de las malezas más problemáticas actualmente en los granos básicos, Diatrea, que es una plaga originalmente identificada en caña de azúcar, pero como Guanajuato también hace algunos años tuvo una región cañera, pues Diatrea ha migrado y ha encontrado nuevos hospederos, ¿no? Diabrótica o alfilerillo, que nos genera un gran problema, dañando el sistema radicular del maíz.
el gusano cogollero, Spodoptera frugiperda, pues como una de las plagas mundialmente conocidas y que ya es también muy, muy conocida en Bajío, ¿no? Y otro gran problema al que nos enfrentamos, la quema de los esquilmos. En esta imagen podemos apreciar pues un tractor con una máquina de siembra de 2 cuerpos, a toda prisa, porque en la parcela vecina pues ya están quemando, ¿no? Entonces es una característica muy común del Bajío mexicano que tiene tras ella pues temas técnicos, ¿no? Que hemos tratado de resolver, porque pues la quema no es resultado de que el agricultor decida dañar su suelo solo porque sí, sino que hay temas técnicos que no se han resuelto o que estamos tratando de resolver y que pues finalmente aumenta, ¿no?, este problema. Entonces, la degradación de los suelos está enmascarada o está enmarcada dentro de todo este tema, dentro de todas estas plagas y problemáticas que tenemos, ¿no? En Guanajuato, específicamente en Bajío mexicano, la agricultura de conservación tiene sus inicios en 1988 a través de una colaboración que tuvo el CIMIT con fideicomisos instituidos en relación a la agricultura, actualmente conocido como FIRA, y comenzaron a capacitar los primeros agricultores o los primeros técnicos especializados en hacer agricultura de conservación acá en Bajío. Para 1991 comienzan los primeros prototipos de maquinaria. Actualmente en Guanajuato hay 3 de las principales empresas productoras de maquinaria especializada en agricultura de conservación que se fundaron precisamente en esos años. Para el 94 se comienzan a establecer las primeras parcelas de agricultura de conservación. Hace poco tuve la fortuna de visitar una de esas parcelas que ya tiene más de 30 años en agricultura de conservación, ¿no? Para el 97, un proyecto especial entre el CIRAD, el Centro de Investigación de Francia, y CIMIT, formularon o diseñaron un proyecto llamado ASOCID, Asociación de Agricultores para la Siembra Directa, aquí en Guanajuato. ASOCID, junto con el gobierno estatal, para el 2000, y en relación con los módulos de riego, crearon un programa de transferencia de la tecnología de agricultura de conservación para los agricultores. Para el 2003 ya el gobierno estatal prohibió, bueno, no prohibió, sino que limitó el apoyo a la compra de maquinaria que no estuviera relacionada con la agricultura de conservación o siembra directa. Para el 2006 ya existía pues ASOCID y el trabajo con gobierno y también técnicos especializados para hacer esta transferencia, ¿no? A 2009 se creó un programa federal que se llama Masagro y también estuvo en colaboración con ASOCID para que en Guanajuato se estableciera para el 2009 ya las primeras plataformas de investigación, parte de la red que ya nos mencionó Simón. Para el 2013, Masagro Guanajuato se crea como un programa de colaboración entre el CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario Rural, ESDAIR, es decir, un convenio entre gobierno estatal y el Centro Internacional, el CIMIT, ¿no? Entonces se crea Masagro Guanajuato y este programa pues tuvo la encomienda de dar seguimiento a este proceso de transferencia de la tecnología de agricultura de conservación. En 2009, en conjunto con este gran equipo de técnicos, de ingenieros que colaboramos en Masagro, Guanajuato, creamos un programa de transferencia, una estrategia de escalamiento llamada Reto Rastrojo, y también comenzamos con los diseños de las primeras maquinarias especializadas en resolver ya temas muy específicos de la agricultura de conservación. Y para 2020, en conjunto con el doctor Simón, con Amador Aguillón, creamos una estrategia de cultivos de servicio, que ahorita también les voy a platicar. Entonces, la agricultura de conservación en Guanajuato, pues tiene una historia relativamente corta. Hay algunos alcances que hemos tenido y también siguen existiendo bastantes retos, ¿no? Esta imagen es una imagen muy clara de cómo podemos comprender el alcance que tiene la agricultura de conservación. Soy también coordinador técnico de una plataforma de investigación de las que tiene CIMID en Guanajuato, y en esa plataforma de investigación hemos comprendido muchos de estos retos que existen. Esta imagen, por ejemplo, al lado izquierdo, pues está la imagen del maíz bajo la siembra de un esquema convencional, ¿no? De retirar el rastrojo o mezclarlo en el suelo, que es una práctica también común, ya ni mencionar la quema, ¿no?
mover el suelo, barbecho, rastreo, tabloneo, siembra, o sea, mullirlo totalmente, contra, en la imagen derecha, de la agricultura de conservación, ¿no? La cobertura como una de las principales herramientas para el manejo de malezas, el ahorro de agua y pues todos los beneficios que estoy seguro que ustedes también ya han identificado, ¿no? ¿Y qué ocurre con nuestro suelo? Pues ni más ni menos que esto, ¿no? La capacidad de darle al suelo una mejor estructura, la posibilidad de mantener sus partículas unidas, y que esta es una prueba pues muy simple, ¿no? Que hacemos comúnmente con los agricultores, la prueba de agregados de suelo, pero pues muestra muy claramente la mejora de las propiedades del suelo a través de la disminución de la labranza, la cobertura en la superficie, el uso eficiente de todos los recursos y pues como resultado tenemos esta maravilla, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales argumentos a los que nos hemos enfrentado para no aceptar el sistema? Pues el primero, que se compacta el terreno, que si dejamos el rastrojo la semilla no nace o no sale, que si dejamos el rastrojo hay más enfermedades, que si dejamos el rastrojo necesitas más nitrógeno, que las maquinarias de la región no funcionan para sembrar, que no te rinde más, pero ya con el ahorro, es decir, la eficiencia también, ¿no? La productividad. Que el uso de algunos agentes de control biológico también pueden eliminar poblaciones nativas de microorganismos, que las heladas son más fuertes y que por lo tanto tienen un efecto negativo, que es más difícil el riego. Pero a todo esto hemos tratado o estamos tratando de dar respuesta. Esta es la plataforma de Pénjamo que les menciono. Aquí es donde inmersa en estas grandes o en estas condiciones del Bajío mexicano, pues hemos tratado de identificar los principales momentos y prácticas clave que nos pueden ayudar a mejorar los sistemas productivos. En esta imagen, en la imagen anterior les mostré el efecto pues agronómico que tiene el hacer la práctica de agricultura y conservación. Pero además, en esta imagen les muestro ya el efecto que tiene en los cultivos, en el caso específico trigo y maíz, el hacer esta práctica. Al lado izquierdo tengo agricultura convencional, al lado derecho tenemos agricultura de conservación. Uno de los argumentos que mencionan de que no rinde más, pero ya con el ahorro, pues hemos también demostrado que no es así. Eh, Identificamos también que cuando comenzamos a hacer agricultura de conservación en los suelos arcillosos característicos del Bajío mexicano, sí rinde más donde hay agricultura de conservación. ¿Y cuáles han sido las principales, cuáles son los principales factores que intervienen en que rinda más la producción de trigo bajo agricultura de conservación? Son tres: la cobertura del suelo, la cantidad de rastrojo y el uso del tipo de surco que utilizamos, ¿no? ¿Por qué? Porque donde tenemos la cobertura con rastrojo, donde tenemos más de 12, 13 toneladas de rastrojo del cultivo anterior, en este caso maíz, y sembramos nuestro trigo, la temperatura del suelo es 5 grados más abajo que donde se practica agricultura convencional. Y el trigo, la cebada, pues están fuertemente relacionados con las horas frío y por lo tanto el impacto que tiene en la cosecha ya de un trigo que viene bajo un esquema de agricultura de conservación, pues es un poco más de 1 tonelada más de hacer las mismas prácticas, todo lo demás, ¿no? Misma fertilización, misma densidad de siembra, misma fecha, mismo todo, excepto que en una zona tenemos el suelo sin mullir, tenemos la cobertura en la superficie y tenemos un arreglo diferente bueno, un arreglo de camas que nosotros le llamamos camas anchas. Ahorita vamos a ver por qué. Y logramos demostrar al agricultor que no es cierto, ¿no? O sea, no rinde igual, sí rinde más, pero tenemos que ver esto como un sistema. Esta imagen, que aunque tiene pues, años ya de que la generamos, nos dio mucha claridad sobre cómo poder convencer al agricultor. En esa imagen se muestra una gráfica de utilidad. Las mazorquitas representan la utilidad en maíz y pues, las espigas de trigo representan la utilidad en trigo. Identificamos que en un año agrícola, para un agricultor que practica agricultura convencional, la utilidad es más baja que quien practica la agricultura de conservación. Y nos dimos cuenta también que donde hay una mayor influencia de las prácticas agronómicas es en trigo y no en maíz. ¿Sí? Es decir, si hacemos buenas prácticas de manejo en trigo, tenemos por consecuencia
una mejor utilidad en el ciclo agrícola, en el año agrícola, y no solamente ver la agricultura como por un ciclo, ¿no? Entonces, esto nos ayudó a identificar que las tecnologías que deberíamos o que debemos mejorar y hacer cada vez más finas son en el cultivo de trigo y no en el del maíz. Hay muchas razones por las cuales hay esto. Una de las más fuertes es que el trigo, por ejemplo, pues son variedades, es decir, son variedades libres. Aquí el Centro Internacional, el CIMIT, junto con INIFAP, han liberado una gran cantidad de variedades de trigo que pues su reproducción es libre, no depende de empresas, y por lo tanto la intervención de las empresas privadas en la mejora genética pues no es tanto, o sea, no intervienen mucho, y por lo tanto pues el cultivo de trigo es más, está más ávido de tener, de poder incrementar la tecnología y con esto el impacto en rendimiento. Entonces, una vez que entendimos esto, nos dimos a la tarea de entender qué otros factores intervenían, ¿no? El primero fue, ¿realmente el rastrojo tiene un impacto en rendimiento? Identificamos que sí. De acuerdo a la cantidad de rastrojo que vamos dejando en el suelo, como les mencioné, arriba de 12 toneladas, ya le llamamos nosotros el 100%, 12 toneladas de rastrojo del maíz anterior. Identificamos que sí existen diferencias, ¿no? Entonces, nuestra conclusión fue, mientras más rastrojo dejes, mejor. ¿Cuánto es más? Pues el que se pueda manejar, ¿sí? Porque ese es un reto importante. También pudimos medir el efecto que tiene en el consumo de ahorro de agua. ¿Por qué hago mucho énfasis en trigo? Porque acá en Bajío Mexicano el trigo se produce en el ciclo de otoño-invierno, es decir, estamos a 2 meses de entrar en la siembra de este cultivo. Y el agua depende únicamente del abastecimiento que demos. El maíz es el que empata con el temporal de lluvias que tenemos y por lo tanto el ahorro pues es, aunque también es significativo, como las imágenes que ya vimos del efecto que tiene un suelo con rastrojo en maíz o no, en trigo todo el agua depende pues del agua que humanamente le aportemos al suelo. Entonces, el ahorro del consumo de agua, pues en convencional se requieren 1.280 litros de agua, mientras que para conservación 980 litros de agua por cada kilogramo de trigo producido. Este es la medición y el impacto que identificamos. En consumo de diésel, pues importantísimo también. Pudimos demostrarle al agricultor cómo el hacer las prácticas de conservación te ahorra más de 40 litros de diésel por todas las prácticas que dejas de hacer. Es decir, estamos teniendo ahorro en agua, estamos teniendo ahorro en combustible, estamos teniendo incremento en rendimiento y todo esto, ya que identificamos del sistema que la parte clave donde tenemos o donde tendríamos y teníamos que hacer mucho esfuerzo es precisamente en trigo. También medimos este otro tema, ¿no? La composición microbiana en los sistemas. Algo que identificamos y es muy interesante es que para el sistema convencional existían casi 3 veces menos, casi 4 veces menos microorganismos que en un suelo con agricultura de conservación. ¿Sí? O sea, las condiciones que le damos de cobertura, de sombra, de humedad, favorece la aparición de microorganismos. Muchos agricultores nos mencionaban, bueno, si aparecen más microorganismos y también tienes una mayor población de fitopatógenos, seguramente vas a tener problemas en tu suelo. Y no es así. A través del tiempo hemos visto que el incremento en rendimiento en las parcelas de agricultura de conservación, en el cultivo de trigo, se mantiene en relación al convencional. Y esto pues es uno de los mejores indicadores de que nuestro suelo se encuentra saludable, ¿no? Recordemos que los microorganismos tienen una función biológica que no depende pues del interés humano que tengamos, ¿no? Entonces, el tener más microorganismos, más diversidad, pues nos da un suelo más rico y con muchas mejores condiciones que pueden traducirse también, ya si lo vemos en forma un poquito más simple, pues en un mejor incremento en la productividad agrícola, ¿no? De todo esto que les he platicado, los alcances que tuvimos, esta identificación a través de los años de los principales puntos donde tendríamos que hacer fuerza para mejorar o incrementar la adopción de prácticas de agricultura de conservación, identificamos algo muy importante, la relación carbono-nitrógeno. En Bajío Mexicano, en esta región que les he mencionado, que esta práctica de sembrar trigo y maíz en los municipios, en los estados de Jalisco, Michoacán, Querétaro y Guanajuato, son casi 500,000 hectáreas
que año con año realizan esta rotación, ¿no? Trigo, maíz, o sorgo, cebada, o maíz, cebada, o cebada, sorgo. Es decir, existe esta rotación de gramínea a gramínea durante el año agrícola, y la alta cantidad de relación o la alta cantidad de rastrojo que tenemos en la superficie, sí tenían consigo, sí traían consigo ciertos problemas. Nosotros lo enmarcamos en esto, ¿no? En la relación carbón-nitrógeno. Es decir, si no hacemos un correcto manejo de esta relación, pues los efectos negativos o los argumentos que el agricultor mencionaba, que se requería más nitrógeno, que no te nace bien el cultivo, y algunos otros de los argumentos que nos mencionó, pues sí tienen validez, ¿no? Es decir, esta problemática que podemos tener si no hacemos un correcto manejo, pues está relacionado directamente con la cantidad de esquilmos que tengamos en la superficie. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras estrategias de atender este tema de la relación carbón-nitrógeno? Pues fueron tres, básicamente. La primera, mejorar la capacidad del agricultor para manejar los rastrojos. La segunda, trabajar con herramientas biológicas, en este caso los cultivos de servicio, para reducir la relación carbón-nitrógeno, y que con esto atendamos también algo que es sumamente importante, que es la diversificación de los cultivos. Como les mencioné, esta rotación maíz-trigo fue resultado también de la intervención o la introducción de maquinarias que hicieran posible la siembra del cultivo, de los cultivos sobre rastrojos. Actualmente en Guanajuato, por ejemplo, casi el 25% de la zona maicera se siembra el maíz sobre los rastrojos de cebada o trigo, ¿sí? Pero solamente del 5% al 8% se siembra la cebada o trigo sobre los rastrojos de sorgo o maíz sin mover el suelo. Es decir, la adopción de la agricultura de conservación en Guanajuato ha sido más rápida para la siembra del cultivo de maíz que para los granos finos. ¿Esto a qué se debe? Directamente a algo, la cantidad de rastrojo que podemos manejar. Mientras que para cebada o trigo tenemos de 5 a 6 toneladas de rastrojo en la superficie, para maíz o sorgo tenemos de 12 hasta 20 toneladas de rastrojo en la superficie, y manejarlos pues es un gran reto, ¿no? Entonces, en 2019 comenzamos con una estrategia que denominamos cultivo de servicio para Guanajuato, y esta estrategia pues la trabajamos en colaboración con el CIMIT para poder identificar en este sistema cuáles podrían ser las herramientas de diversificación que podríamos tener dentro de este sistema maíz-trigo. Es decir, la rotación con otros cultivos es sumamente compleja en Bajío, es decir, promover o proponer la rotación con girasol, con soya, con brasicáceas, con cualquier otro cultivo, es sumamente complejo en un sistema que está especializado en la siembra de maíz y trigo, ¿sí? Por mencionar maíz y trigo, sabemos que son todas las gramíneas. ¿Por qué? Porque existe una cadena de comercialización, existe maquinaria especializada para sembrar esto. Entonces, cambiar un cultivo, introducir un nuevo cultivo es un reto sumamente fuerte. Entonces, ya que identificamos este gran reto, esta problemática, pensamos en cómo poder introducir aún en este sistema de monocultivos o de monofamilias la diversificación. Entonces fue que pensamos en los cultivos de servicio. Esta imagen que estamos visualizando, pues es esa idea o lluvia de ideas que tratamos de generar para poder introducir estos principios. Actualmente ya tenemos calibrado un sistema de interlineado de trigo y vicia, que es el que estamos viendo en la imagen, donde podemos producir la misma cantidad de trigo que se produce de forma convencional, pero introduciendo la siembra de vicia. Ahí tenemos, sí, vicia o janamargo, es vicia sativa, la que utilizamos acá. Acá se le llama vicia, evo, janamargo, y hay muchos nombres, ¿no? En cada parte del mundo tienen sus nombres. Pero este resultado, o identificamos a la vicia dentro de otros 7 cultivos de servicio que evaluamos como uno de los más prometedores para este sistema de producción. Es decir, un agricultor de Bajío Mexicano que tiene su sistema de maíz trigo, ya puede introducir los principios de diversificación en su mismo sistema de cultivo de trigo, introducir vicia interlineada, cosechar el trigo, manejar el rastrojo y la cobertura de vicia, y posteriormente en esas líneas de siembra donde está actualmente, donde está la vicia,
sembrar nuestro cultivo de maíz. Este sistema de interlineado ya lo hemos validado y calibrado aquí en Guanajuato y hemos identificado resultados muy interesantes en cuanto al incremento del rendimiento, principalmente en la mejora en la estructura del suelo. También ya identificamos el esquema de diversificación para el cultivo de maíz. En esta imagen podemos ver también vicia con la estrategia de relevo o con la técnica de relevo sobre el cultivo de maíz. Identificamos densidades óptimas del cultivo de maíz, fechas óptimas para establecimiento de vicia, densidad de siembra de vicia, que es muy importante, y podemos decir que actualmente ya tenemos o hemos tratado de atender este tema de la diversificación a partir de un enfoque del uso de los cultivos de servicio bajo el esquema de interlineado y de relevo. Actualmente esta práctica, la de maíz o la de relevo de cultivo de vicia, ya la están realizando agricultores en esta zona del Bajío Mexicano, ya en parcelas, digamos, de producción comercial. Y uno de los resultados pues muy interesantes es ¿no? Por ejemplo, de esta red de cultivos de servicio para Guanajuato que les he platicado, comenzamos en 2019 y ya para las evaluaciones del 2021, del 2021 al 22, pudimos encontrar esto, ¿no? Que existe un rendimiento más alto donde el cultivo, donde el trigo está, donde el cultivo y maíz han estado también en relación o en compartiendo ese mismo suelo con el cultivo de servicio, en este caso vicia. Entonces, este ha sido una línea de trabajo para entender o poder introducir los principios de la diversificación en sistemas intensivos de producción, como los de aquí del Bajío Mexicano, y poder con esto reducir o mejorar este tema, ¿no? Que les mencioné, que es la relación carbono-nitrógeno. Es decir, a partir de la introducción de un cultivo con una relación carbono-nitrógeno más baja, pues introducir, fijar nitrógeno, meter un sistema radicular totalmente distinto a las gramíneas en el suelo. La biomasa que se genera también ayuda a la degradación más rápida de los rastrojos de trigo, de cebada o de maíz. Otra línea de trabajo que hicimos fue la mejora de las máquinas. Las primeras máquinas que se desarrollaron en Bajío Mexicano compartían muchos diseños de nuestros colegas argentinos, diseñadas prácticamente para la siembra en plano. Aquí en Bajío Mexicano no podemos sembrar en plano. Los suelos con alta capacidad de mantener el agua, suelos arcillosos con alto contenido de suelos vertisoles con alto contenido de arcilla, también ofrecen un reto grande, ¿no? Porque dejar los suelos en plano es prácticamente imposible para poder manejar el agua. Y dado que el sistema maíz-trigo se practica en región bajo regadío, pues esas máquinas, por ejemplo, las hemos ido mejorando, ¿no? Esta imagen que ven ahora en la presentación es una fertilizadora con la capacidad de fertilizar 4 metros y medio de ancho, es decir, lo que nos da 3 camas de 1,50 o 3 camas anchas, como mencionamos acá comúnmente. Y el objetivo principal fue poder romper la cobertura o poder cortar la cobertura de esta capa fuerte o capa gruesa de rastrojo que tenemos en nuestros cultivos de trigo y maíz y poder dejar o fertilizar, dejar nuestro fertilizante en el suelo, ¿no? Parece un avance pequeño, pero realmente es algo que identificamos como uno de las grandes limitantes que han reducido la adopción de la agricultura de conservación por parte de los agricultores. Este temor a la inmovilización del nitrógeno es un temor real. Eso ocurre cuando no hacemos un correcto manejo de la fertilización y por eso es que diseñamos máquinas como esta, ¿no? Actualmente las tenemos ya diseñadas con las 3 principales empresas que hace 30 años iniciaron con este esquema de promover y hacer maquinaria especializada para agricultura y conservación. Y con esto atendemos por otra vía el tema de la relación carbono-nitrógeno, ¿no?
Y otro tema, la otra línea de acción que hicimos para esto fue este equipo que tenemos aquí en la imagen. Este se llama Cincel Roturador. Nosotros así lo titulamos. Comercialmente se llama Ares. Es una empresa guanajuatense que se llama Sembradoras Dobladenses. Este Cincel Roturador es un equipo multiuso, multicultivo, que diseñamos bajo el esquema de mecanización inteligente, ¿no? Climáticamente inteligente. Es un equipo que tiene 4 funciones en uno. La primera es poder hacer una labranza vertical a los fondos de las rayas o a los fondos de las camas. Como ven ahí el tractor, pues la trocha del tractor es de 1,50 m, llevan un cincel en cada raya, y poder hacer esta labranza vertical ciclo tras ciclo. También tiene 4 timones atrás y 4 discos cortadores enfrente. Y estos discos cortadores se encuentran justo en la línea de siembra del maíz. Este argumento que los agricultores nos mencionaban, que entre más años dejaban o hacían agricultura de conservación, disminuía, una, la densidad de población a cosecha, y dos, eh, 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 decían ellos, la planta no nace. Identificamos que cuantos más años vayamos teniendo o haciendo prácticas de agricultura de conservación, el sistema radicular de maíz, luego de trigo, de cebada o de sorgo, es decir, estos sistemas radiculares tan con alto contenido de carbono y nitrógeno, pues su degradación, aunque, aunque, aunque se realiza de forma natural, también le da resistencia a la penetración al suelo, lo cual hace que con maquinaria convencional o maquinaria que no esté bien calibrada y bien ajustada para poder cortar esa línea, esa capa superficial de los primeros 10 centímetros, reduce la eficiencia de la siembra. Ya nos comentó Leonardo Lugo la importancia de poder hacer la siembra del maíz con buena distribución y profundidad. Entonces, este equipo, como les mencioné, tiene estas funciones, ¿no? Romper o hacer labranza vertical a los fondos del surco, hacer una labranza vertical en las líneas de siembra donde va a pasar la sembradora de maíz, y también tiene unas pequeñas alas, que les llamamos así, o rejas en el timón, en el cincel, que en un solo paso puede ir reformando las camas porque, como les mencioné, aquí lo hacemos, esta agricultura es para regadío y conducir el agua de forma eficiente es muy importante, ¿no? Entonces, este equipo actualmente pues es uno de los equipos que mayor adopción han tenido en los últimos 3 años, en relación a las maquinarias que hemos generado, que hemos desarrollado con este enfoque de maquinaria especializada para agricultura de conservación. ¿Por qué? Por esta imagen que les muestro aquí. Estas son parcelas que trabajamos con los agricultores, donde pusimos una franja donde se utilizó la siembra convencional con la máquina de discos, pero con las máquinas que existen de discos, y luego otra franja donde se hizo la siembra, donde antes de sembrar pasamos el cincel roturador que les menciono, y pues evaluamos esto, ¿no? Identificamos que la densidad de siembra arriba de 100,000, 110,000, 98,000, la densidad de siembra que el agricultor dice que va a poner, contra las plantas que realmente se establecen, ¿no? Las líneas o los gráficos en verde representan el maíz que se estableció sin haber pasado el cincel roturador. Es decir, se mejora el incremento, se mejora el establecimiento de las plantas a cosecha de donde tenemos, donde pasamos el cincel roturador, fuertemente, ¿no? Entonces, esta es la otra línea de trabajo, ¿no? Esto, pues, este principio no es un principio nuevo, en otras regiones del país lo han hecho. Leonardo también ya nos mostró cómo se han mejorado la eficiencia de la siembra a través de un laboreo previo a la siembra. En este caso, nosotros para estos tipos de suelo, diseñamos este equipo comercial, que esté al alcance del agricultor y que pues representa o técnicamente hace una labranza en franja o strip till. Entonces, estas han sido las 3 líneas que hemos trabajado
que hemos encontrado los principales retos en la agricultura de conservación en el Bajío mexicano, y estas son las tres propuestas de mejora para incrementar la adopción de estas prácticas: el uso de cultivos de servicio, el uso de fertilizadoras especializadas y el uso de máquinas que nos permitan hacer una labranza en franja. La fertilizadora y la labranza en franja son equipos multiuso multicultivo que se pueden utilizar tanto para fertilizar, por ejemplo, maíz o fertilizar trigo. El cincel rotulador también se puede utilizar en ambos sistemas de cultivo, y ha sido nuestro enfoque, ¿no? Poder conocer, identificar dentro del sistema productivo los principales puntos en los que tenemos que hacer fuerza para poder mejorar el incremento o poder mejorar la adopción de la agricultura de conservación, por los agricultores que comparten este sistema de producción. Entonces, estos son algunos de los resultados que les he platicado. Todo esto no ha sido un trabajo solo. Han existido proyectos que ha liderado CIMIT aquí en Guanajuato desde el 1988. Son proyectos que a través de diferentes colaboraciones con instituciones, con gobiernos, con universidades, con organizaciones, han hecho posible que podamos tener un avance que considero fuerte, pero aún nos falta mucho, en estas prácticas de manejo de suelo. Y todo esto es con los agricultores y con toda esta red de colaboración que existe, ¿no? Nada del trabajo que he mostrado lo he hecho solo o lo hemos hecho solos. Depende del trabajo y el empeño de mucha gente que está detrás, y que finalmente nuestro principal objetivo son los agricultores, ¿no? Mejorar los sistemas productivos, en estos sistemas intensivos de producción, y que pues actualmente y creo que en buena parte del mundo necesario, traer consigo mejores condiciones de vida para todas las personas que están inmersas en estas condiciones, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta aquí termino mi presentación. Estos son mis datos de contacto. Y reitero mi agradecimiento por la invitación que nos hicieron a participar en este gran evento, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paul, por ceñirte al tiempo. Es muy, muy bien encajado, ¿no? Eh, Van surgiendo muchas preguntas. Tenemos ya otras preparadas para la mesa redonda, pero para un poco abrir boca, nos surge un poco en torno a los cultivos asociados, esos cultivos de servicio asociado en el trigo. Nos preguntaban en el chat algunos de los asistentes, en primer lugar, cómo funciona ese interlineado, cuántas líneas de trigo y cuántas de beza en el espacio, si va una a una, si van tres a una o cuál es el procedimiento. Y luego a mí como técnico me surgía también una duda para complementar. Esto es esa vicia. ¿Cuál es su desarrollo? ¿La termina ahogando el trigo? ¿Hay que hacerle un control a través de algún control herbicida? ¿O cómo se gestiona ese cultivo de servicio asociado? Gracias. El diseño que proponemos es 7-2, es decir, 7 hileras de trigo con una distancia de entre 16 y 18 centímetros entre línea y línea. Esto depende de la maquinaria que usemos. Y 7 de trigo y 2 de vicia. En este caso nosotros ponemos 2 de vicia por cama de 1,50, porque la distancia a la que sembramos nuestro maíz es de 75 centímetros. Y lo que buscamos es que la línea de vicia empate perfectamente donde posteriormente estableceremos el maíz. Ese es el trasfondo de este arreglo. ¿Y por qué 7-9? Porque identificamos que este arreglo nos da el mismo rendimiento, 7-9, nos da el mismo rendimiento que un agricultor convencional que siembra las 9, perdón, 7-2, el agricultor convencional que siembra las 9 hileras de trigo, ¿no? Y hay muchos factores muy importantísimos de la interacción que existe a nivel radicular. El doctor Simón ha estado ya evaluando la transferencia y el efecto en nitrógeno, en la clorofila de los cultivos. Y la otra pregunta de la vicia, ¿cómo la terminamos? Esta la podemos terminar previo a la floración de nuestro cultivo de trigo.
hacemos la aplicación de un herbicida para que no nos dé problema la cosecha. Esa es una forma de terminarlo. La otra es de que si utilizamos vicia, y es el siguiente reto, es utilizar vicia de porte bajo simplemente para que no nos dé problema con la cosecha de maíz. Esas son las dos formas en las que la primera, la del manejo químico, es la que resulta más eficiente porque pues ya no tienes ningún problema para la cosecha. Perfecto, Pau. Muchísimas gracias. Surgen más dudas, más consultas, pero las vamos a guardar para la mesa redonda y creo que va a ser muy, muy didáctica y intentaremos resolver todas las consultas que a personas como nosotros los asesores técnicos nos surgen y también a los asistentes que esta tarde nos están siguiendo desde muchos puntos de España y también de México y de Latinoamérica.